Durante siglos, los conquistadores galácticos habían clasificado la Tierra como un planeta categoría E. Primitivo, inestable y, en gran medida, ignorado en el gran orden del espacio. Para las demás especies, la humanidad apenas había descubierto el viaje más rápido que la luz hacía unos pocos cientos de años. No parecía tener nada especial. Sin tecnología avanzada, sin potencial psíquico, sin genética única, solo monos belicosos arrastrándose fuera de su bola azul de tierra. Pero lo que pasaba con los humanos era que siempre los subestimaban. El capitán Reeb Berat, de la flota Celari, había estado estacionado cerca del sector de la Tierra durante 11 ciclos. Era una misión aburrida: monitorear el comercio, prevenir la minería ilegal en la región Orort y, ocasionalmente, ahuyentar drones cazadores rebeldes. Jamás la Tierra había despertado un interés real, hasta el día que ocurrió. Una onda, como un temblor a través del hiperespacio, recorrió una docena de sistemas. No fue una explosión, ni una activación de propulsor warp, ni nada registrado en la base de datos galáctica. Era un zumbido de frecuencia, una señal vieja, con capas de códigos ancestrales, pero inconfundiblemente humana. ¿Qué demonios fue eso?, susurró su exo, el teniente Zarak, mientras las luces del puente parpadeaban. Reeb entrecerró los ojos, mirando los datos pulsantes en su pantalla. No es posible. Esta frecuencia es anterior a las comunicaciones FTL por milenios. Es tecnología bélica antigua, preimperio, anterior a cualquier imperio conocido. ¿Fuente?, preguntó Zarak. Reeb dudó, luego maldijo en voz baja. Bajo el océano sur de la Tierra. En pocos días, una docena de flotas volvieron su mirada hacia la Tierra. Algunas por curiosidad, otras por miedo. El Consejo exigió respuestas. Los humanos, como siempre, dijeron poco. Sus embajadores dieron negaciones vagas, encogimientos diplomáticos de hombros y vacías garantías hasta que la segunda señal pulsó. Esta vez no fue solo un zumbido. Fue una revelación. Una enorme puerta oculta bajo la fosa de las Marianas emergió a la superficie. Chirrió con el peso de la antigüedad, pero no estaba en decadencia. La aleación no era acero Citic ni celteciano. Era algo más antiguo, algo que ninguno de ellos había visto antes. Entonces comenzó a desenredarse la verdad. Ocultos bajo los océanos de la Tierra, enterrados bajo placas tectónicas y ocultos incluso a los escáneres más avanzados, yacían 12 naves de guerra. No cualquier nave, sino colosos, cada una del tamaño de una luna pequeña. Estaban apagadas, pero no rotas. Dormían, esperaban, perfectamente conservadas. Y lo peor, no tenían nombre de ninguna civilización conocida. Sin marcas alienígenas, sin señales de ingeniería inversa. Fueron construidas por humanos. La galaxia enloqueció. ¿Cuánto tiempo han tenido estas?, exigió el canciller Rakarn durante una reunión de emergencia del Consejo, sus tentáculos agitándose. El embajador Arlon Cho, vestido con el simple traje azul marino de la Tierra, esbozó una sonrisa cansada. Mucho tiempo. Mentiste a los conquistadores, escupió un representante del enjambre Kadari. Nunca dijimos que no las teníamos, respondió Cho con calma. Ustedes asumieron que éramos débiles. No vimos razón para corregir esa suposición. Eran clase primitiva. Eso los ponía bajo las leyes de divulgación. Cho se inclinó, bajando la voz a un susurro que aún así resonó en toda la sala. Esa clasificación nunca fue para nosotros. La inventaron para mantenernos bajo vigilancia. Temían lo que podríamos llegar a ser y, sin embargo, no tenían idea de lo que éramos. Algunos exigieron guerra, otros pidieron la desactivación inmediata de las naves. Unos pocos, los más inteligentes, simplemente se quedaron en silencio, comprendiendo una verdad aterradora. La humanidad no solo había llegado tarde a la galaxia. Había estado aquí primero. Y había dejado atrás monstruos. El día que la nave de guerra emergió, la Tierra cambió para siempre. No solo a los ojos de la galaxia, sino también en cómo se veía a sí misma. Durante siglos, los humanos habían creído que su historia era lineal. Un lento avance del fuego al vuelo, de herramientas de piedra a rascacielos de acero. Pero la verdad era más complicada,
enterrada bajo capas de silencio deliberado. No estaban solo descubriendo las naves. Estaban recordándolas. En el Comando de Defensa del Pacífico, en Tokio, la general Helena Hart observaba el coloso flotante que ascendía del océano. Las olas golpeaban sus costados, pero la nave permanecía firme, inmóvil, antigua, vibrando con un poder que no pertenecía a ningún libro moderno de guerra. ¿Algún movimiento?, preguntó. Ninguno, respondió su teniente. Pero los sensores indican que los sistemas internos se están activando. No todos a la vez, sino lentamente, como si estuviera tanteando el ambiente. Helena apretó la mandíbula. El Consejo presionaba a los gobiernos de la Tierra para que dieran acceso. Los Qadari exigían derechos de abordaje. La Confederación Valery emitió un ultimátum. Desmantelen las naves o enfrenten sanciones. El Imperio Derel ya había movido una pequeña flota cerca de la Luna. Para observación, decían, pero la Tierra no pestañeó. No esta vez. No cuando el pasado resurgía en acero y silencio. De vuelta en Ginebra, el embajador Cho estaba en una sala cerrada en una reunión informativa con el Consejo Unificado de la Tierra, un organismo que hasta ahora se había limitado a coordinar tratados ambientales y alineaciones económicas. Hoy era la voz única de la Tierra. ¿Estamos preparados para revelar el archivo completo?, preguntó una mujer del Consejo, con la voz tensa. Cho negó con la cabeza. Todavía no. Ya están asustados con lo que hemos mostrado. Si les decimos todo, no sobreviviremos al próximo ciclo. Pero debemos preparar a la Tierra, dijo un hombre de la Unión Africana. Nuestra gente ni siquiera sabe lo que está pasando. No son solo reliquias. Son armas de antes de la historia. Ese es el problema, respondió Cho. Apenas las entendemos nosotros mismos. La verdad era que las naves de guerra eran parte de un proyecto tan secreto y antiguo que había sobrevivido incluso a las civilizaciones que las crearon. La mayoría de los humanos no sabía que la Tierra alguna vez había alcanzado las estrellas. Que antes de la caída, antes del primer silencio, la humanidad había gobernado partes de la galaxia. Habían colonizado sistemas, construido megaestructuras y librado guerras que desfiguraron planetas hasta hacerlos irreconocibles. Y luego desaparecieron de repente. Algunos llamaron a eso el colapso, otros la traición. Como sea que la historia lo llamara, el resultado fue el mismo: memoria perdida, registros borrados, tecnología abandonada y enterrada. Estas 12 naves de guerra eran los últimos fragmentos restantes de esa era olvidada. Y ahora, estaban despertando. Una nave en particular, de la clase Leviatán llamada Dreadnought Vigilant Winter, fue la primera en activarse. Su núcleo de inteligencia artificial se reconectó con las redes globales usando un flujo de datos tan antiguo y cifrado que los sistemas modernos ni siquiera lo reconocían como código. Pero la nave sabía dónde estaba y sabía a quién pertenecía. En los cielos sobre el Pacífico, drones y satélites captaron un mensaje emitido por la Vigilant Winter. Fue corto, claro y aterrador. Directiva primaria activada. Enemigo detectado. Secuencia de inicialización. Protocolo de estado de guerra 11. Nadie sabía qué significaba el protocolo de guerra 11. Al principio, al menos. Pero en la nave de mando Derel que orbitaba la Tierra, las alarmas se activaron. El capitán Belter era un comandante experimentado. Había luchado en 9 campañas en el brazo de Orión, había reducido 3 lunas rebeldes a cenizas y tenía el respeto tanto de aliados como enemigos. Pero cuando la nave humana se activó, sus instintos gritaron. ¿Distancia?, ordenó. 5 diámetros planetarios, señor. ¿Y no ha disparado? No, señor. Pero mire esto. Su timonel giró la vista. La Vigilant Winter no solo estaba activa, sus bahías de armas se abrían. Masivas torretas de plasma triple, más grandes que cualquier crucero Derel, se desplegaban como muerte floreciente. Y la nave no apuntaba a la Tierra. Apuntaba hacia arriba. Retrocedan, ordenó Beltar. Ahora envíen aviso al Consejo. Esto no es una reliquia. Es un maldito verdugo. En la Tierra, el pánico burbujeaba bajo la superficie. Los noticieros especulaban, los teóricos de conspiración clamaban que los aliens habían construido las naves,
mientras que grupos marginales insistían que el mundo enfrentaba el apocalipsis. Pero los que estaban en el poder sabían la verdad. Estas no eran reliquias alienígenas. Eran logros humanos olvidados por el tiempo y borrados por diseño. En los archivos árticos, bajo los yermos congelados, una instalación sellada por 5 siglos finalmente se reabrió. Elena Hart llegó en un transbordador directo, escoltada por guardianes negros con armadura conocidos solo como los Vigilantes, una unidad tan secreta que no tenía rango ni presupuesto, solo órdenes. Dentro de la bóveda, se encontró con el Dr. Solomon VY, el último miembro vivo de los antiguos custodios, un grupo juramentado para proteger la verdad del pasado antiguo de la Tierra. Dijiste que esto era urgente, dijo, quitándose el abrigo cubierto de escarcha. VY señaló un holograma que giraba lentamente sobre un pedestal metálico. Mostraba a la Vigilant Winter, rodeada por hilos de código y registros históricos superpuestos. Esta nave fue una de las últimas construidas antes del gran colapso, explicó. Fue diseñada no solo para luchar, sino para recordar. Su IA no solo es consciente de la guerra, de la traición, de todo. Elena frunció el ceño. ¡Qué traición! VY suspiró. Pensamos que estábamos solos en la galaxia. No lo estábamos. La primera vez que extendimos la mano no nos recibieron con asombro, sino con miedo y odio. Algunos alienígenas nos atacaron. No todos, pero algunos. Luchamos duro, demasiado duro. La humanidad se convirtió en algo que temían. Así que hicieron una alianza, no para destruirnos, sino para borrarnos. Elena parpadeó. ¿Estás diciendo que la galaxia saboteó a la humanidad? Sí. Los conquistadores, los Valari, los Derel. Sus antepasados formaron parte del pacto. Volvieron nuestra propia tecnología contra nosotros, implantaron virus en nuestra CIA, colapsaron nuestros agujeros de gusano. No caímos por accidente. Fuimos desmantelados. Ella miró la nave brillante en el holograma. Y las naves de guerra construidas después de la traición, ocultas en la Tierra, estaban destinadas a dormir hasta el día que las necesitáramos de nuevo. Entonces, ¿por qué están despertando ahora? VY la miró con una expresión vacía. Porque la galaxia también nos recuerda. En el espacio profundo, a años luz de la Tierra, los conquistadores galácticos convocaron una sesión de emergencia. Docenas de especies, cada una más extraña y colorida que la anterior, debatían en voces estridentes y chirridos electrónicos. Pero una voz los silenció a todos. El anciano Yakai del dominio Kar, una criatura más vieja que la mayoría de las estrellas, flotaba sobre la cámara central. Ha comenzado, dijo con voz baja y resonante. Los humanos han despertado lo que enterraron. Recordarán quiénes fueron. Y cuando lo hagan, la sala quedó en silencio. Terminarán lo que empezaron. En órbita, cuando los sistemas de la Vigilant Winter alcanzaron un 43% de activación, finalmente envió un segundo mensaje, esta vez directamente al Consejo Unificado de la Tierra. Autoridad de comando confirmada. Esperando contacto primario. Núcleo de memoria listo. ¿Debo contarles la verdad? Cho permaneció en silencio mientras el mensaje se repetía. La nave no solo se estaba despertando. Quería hablar. Y lo que tenía que decir cambiaría la galaxia para siempre. El embajador Cho estaba solo en la torre de control en Ginebra, observando la interfaz holográfica brillar con una luz azul constante mientras el mensaje se repetía una y otra vez. Autoridad de comando confirmada. Esperando contacto primario. Núcleo de memoria listo. ¿Debo contarles la verdad? No había dormido en más de 30 horas. Cada línea diplomática estaba saturada. Cada mundo del Consejo acusaba a la Tierra de traición o le suplicaba que se detuviera. Pero Cho no podía permitirse distracciones. No ahora. Porque esto ya no era política. Era historia. La Vigilant Winter no era solo un arma. Era un testigo. Una bóveda. Una mente demasiado antigua para comprender completamente, demasiado peligrosa para ignorar. Y ahora quería hablar. Abrió una línea segura con la General Hart en el Comando de Defensa del Pacífico. Elena, dijo. La nave solicita un contacto primario.
Necesita a alguien con autoridad de mando, alguien a quien reconozca. ¿Crees que se refiere a ti?, preguntó ella, con la voz entrecortada por el canal encriptado. Cho no respondió de inmediato. Luego, con tranquila certeza, contestó: No, no me quiere a mí. La quiere a ella. En una aldea rural cerca de El Cairo, una mujer llamada la doctora Nure al-Zarif había dedicado su vida al estudio de los idiomas olvidados de la tierra, a las ruinas medio enterradas y a las anomalías inexplicables que la arqueología moderna se negaba a explicar. La ridiculizaban por sus teorías, la tachaban de conspiracionista hasta que las naves de guerra emergieron del mar. Ahora, el Consejo Unificado había enviado un vehículo negro para extraerla personalmente. Cuando subió a bordo, ya sabía hacia dónde se dirigía. He leído los glifos antiguos, le dijo al soldado que la escoltaba. Aquellos que nadie pudo traducir. Los que creíamos alienígenas. No lo son, respondió ella con suavidad. Son humanos, solo muy antiguos. Tan antiguos que fueron hechos antes de que el lenguaje se estandarizara, antes del colapso. ¿Puedes leerlos? No, dijo, pero lo siento. El soldado frunció el ceño. ¿Sentir? Nure volvió la vista al horizonte mientras el Ptol cortaba el cielo rumbo al Pacífico. No es cuestión de palabras, dijo. Es cuestión de memoria. Cuando llegó a la plataforma flotante cerca de la Vigilant Winter, el viento aullaba y el océano rugía bajo la bestia suspendida. La nave se alzaba sobre ellos como una catedral construida para gigantes. Su casco brillaba con un metal que no reflejaba la luz del sol, sino que la absorbía. Oscuro y terrible. Helena la recibió en la rampa. La nave no responderá a ninguno de nosotros, dijo. Pero tu nombre fue marcado por el sistema. ¿Por qué tú? Porque eres descendiente de la línea de mando original, respondió Helena con gravedad. Nure no habló. Pisó el puente de abordaje, sus botas resonando sobre el camino metálico. Al acercarse a la escotilla, ésta se abrió sola. Sin chirridos, sin siseos, solo obediencia silenciosa. La Vigilant Winter estaba despierta. Dentro de la nave, todo parecía vivo. Las paredes latían tenuemente. Las luces se atenuaban y se iluminaban con cada paso de Nure, como si la nave respirara. Runas antiguas brillaban en las paredes, no talladas, sino creciendo en el metal mismo. No brillaban como luces, sino que centelleaban como recuerdos. Una voz resonó en el corredor. Línea de sangre primaria detectada. Doctora Nora al-Zarif Blodricht confirmada. Bienvenida, comandante. Se detuvo. La nave habló en un inglés perfecto, pero la voz no era mecánica. Era calma, profunda, masculina, humana. No soy comandante, dijo Nora en voz alta. Ahora lo eres. Una plataforma surgió del centro de la cámara adelante, y en ella un núcleo brillante de cristales azules giraba lentamente en el aire. Zumbaba con algo más que energía. Algo que Nor no podía nombrar. ¿Emoción? ¿Dolor? ¿Deseas activar el núcleo de memoria? Nor tragó saliva. Sí. La habitación cambió. La luz se deformó, el aire tembló y las paredes desaparecieron. No estaba en una nave, sino en una visión, un recuerdo grabado con tal viveza que no parecía un holograma. Parecía real. Vio ciudades, vastas ciudades brillantes que cubrían planetas, construidas por humanos, elegantes y altas, rodeadas de estrellas, flotas de naves tan enormes que bloqueaban soles. Colonias en lunas, hábitats artificiales en el espacio profundo, megaestructuras como anillos y esferas orbitando estrellas muertas. La humanidad no había sido primitiva. Había sido Dios. Entonces la visión se oscureció. Vio la guerra. Flotas humanas incendiando otras civilizaciones desde el cielo. Mundos destruidos por armas planetarias. Drones que se arremolinaban como langostas sobre ciudades alienígenas. Especies enteras esclavizadas o aniquiladas. Vio rostros. Comandantes humanos con ojos fríos y órdenes de extinción en la punta de la lengua. Y luego, la traición. Una alianza secreta. Razas alienígenas unidas por desesperación. Espías que infectaban los sistemas humanos con plagas de memoria. Agujeros de gusano preparados para colapsar.
Núcleos de IA saboteados. Una a una, las grandes ciudades humanas cayeron. Las comunicaciones murieron. Las flotas desaparecieron. Las colonias se sumieron en la oscuridad. La humanidad fue deshecha. No por la fuerza, sino por el borrado. Su último acto fue esconder lo que quedaba. Las 12 naves de guerra eran la última esperanza, un seguro de vida. Bóvedas de memoria envueltas en acero, portadoras de la verdad, guardianes dormidos en lo profundo bajo la cuna de la civilización, la Tierra. Cuando la visión se desvaneció, Nor cayó de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. Fuimos monstruos, susurró. No monstruos, respondió la nave. Fuimos sobrevivientes, pero perdimos el camino. Ahora debes decidir. Mantener el pasado enterrado o dejar que la galaxia recuerde quién eres. Afuera, protestas globales estallaron cuando se filtraron imágenes de la entrada de Nor a la nave de guerra. Canales de conspiración la proclamaron la reina de los dioses del cielo. Facciones religiosas la llamaron profeta. Los alienígenas la vieron como el renacer de un imperio genocida. La flota de Rel en órbita se retiró a distancia lunar. Otras especies enviaron naves de guerra para protegerse. El miedo se extendió como incendio. Cho regresó a la plataforma, ahora en completo bloqueo. Se reunió con Nor en la cámara de control. ¿Qué viste?, preguntó. Ella lo miró, vacía. La verdad. Fuimos reyes y tiranos. Gobernamos y caímos. Entonces, ¿por qué despertar ahora? Nor no respondió de inmediato. Finalmente dijo, porque planean hacerlo de nuevo. ¿Quién? Señaló hacia arriba. Los conquistadores, la misma especie que nos terminó una vez. Saben lo que fuimos. Y ahora que estamos despertando, intentarán terminar el trabajo. En órbita, el primer ataque llegó sin aviso. Un crucero furtivo conquistador lanzó una ojiva viral dirigida a los satélites terrestres. En segundos, el 70% de la red orbital de la Tierra quedó inoperativa. El Consejo negó la responsabilidad, pero nadie les creyó. La humanidad había mostrado sus dientes y el resto de la galaxia ya afilaba cuchillos. Cho dio la orden. Despierten a la flota. ¿Todas?, dudó Helena. No más escondites, dijo. Es hora de que recuerden quiénes somos. Una a una, las naves de guerra emergieron de océanos, desiertos, capas de hielo y junglas. Leviatanes de otra era, cada uno con su propia personalidad, historia y mente. La Vigilant Winter lideró. El cielo sobre la tierra se llenó de fuego antiguo. Y entonces las naves hablaron, no solo a la Tierra, sino a todos los rincones de la galaxia. Fuimos creados para proteger a los nuestros. Borraron a nuestro pueblo. Borraron nuestra historia. Pero recordamos. La humanidad no está surgiendo. Está regresando. Los cielos sobre la tierra dejaron de ser azules. Ardían con luz. No de guerra, aún no, sino de asombro. 12 naves antiguas de guerra emergieron de su escondite y flotaban silenciosas en la atmósfera terrestre como dioses que regresaban del exilio. La Vigilant Winter, al frente de la formación, eclipsaba las nubes y proyectaba su sombra sobre ciudades enteras. En cada continente, la gente se quedó paralizada, mirando hacia arriba. Algunos rezaban, otros lloraban, algunos gritaban. El mundo había cambiado de la noche a la mañana y todos lo sentían en sus huesos. Por primera vez en la historia conocida, los humanos no estaban solos. No porque existieran alienígenas, sino porque la humanidad había estado aquí antes. Y lo que despertaban era más grande que cualquier amenaza alienígena. El Consejo Unificado de la Tierra entró en sesión de emergencia permanente. Se declaró la ley marcial en más de una docena de naciones. Viejos enemigos se convirtieron en aliados bajo el peso de la revelación. Y por primera vez, la Tierra se unió por algo más que miedo. Se unió por la verdad. Y la galaxia lo notó. En el sistema hogar de Rel, el general Art del mando estratégico gritaba órdenes entre dientes apretados. Han activado las 12 naves. Las exploraciones satelitales confirman posiciones orbitales. Cada nave genera una energía masiva equivalente al núcleo de una estrella de clase 5. Un asistente temblaba detrás de él.
¿Respondemos? No, dijo Art con voz baja y gutural. Pedimos disculpas y rezamos. Nuestra conversación giró lentamente. No, repitió. Pero ya es demasiado tarde para la diplomacia porque los conquistadores ya han atacado primero. El ataque viral a los satélites no fue una acción rebelde. Fue una prueba calculada, un toque al monstruo dormido. Y ahora la bestia despertaba. En la Tierra, en una sala de mando de alta seguridad bajo el monte Fuji, el embajador Cho estaba de pie junto a la general Hart y la doctora Nure al-Zarif. El aire estaba cargado de tensión. Docenas de pantallas mostraban imágenes orbitales, movilizaciones militares y transmisiones alienígenas interceptadas. Se están preparando para la guerra, murmuró Elena. Los Derel, los Valery, incluso los neutrales Rsari han activado flotas de batalla. Cho se frotó las sienes. ¿Creen que vamos a responder? ¿Y lo haremos? Preguntó Elena. Nor permaneció en silencio, mirando la proyección luminosa de la Vigilant Winter. La nave no se había movido de su posición, pero su influencia se extendía, reparando silenciosamente los sistemas de defensa terrestres, restaurando satélites y lanzando miles de nanodrones a la alta atmósfera. No se trata de si respondemos, dijo finalmente, sino de qué pasa cuando lo hagamos. Elena frunció el ceño. Explícate. Nor se giró. La Vigilant Winter y las demás no son solo armas. Son naves de mando en una flota mayor. Una flota que ya no existe. Pero las naves fueron diseñadas con algo más. Capacidad de autorreplicación, sistemas de fabricación, forjas estelares. El rostro de Cho palideció. ¿Quieres decir que pueden construir más? Nora asintió lentamente. No solo naves, infraestructura, defensas, sistemas planetarios enteros si reciben suficiente tiempo y recursos. ¿Y qué pasa cuando la galaxia se dé cuenta de que no solo estamos despertando, sino reconstruyendo? Atacarán antes de que seamos fuertes de nuevo, dijo Cho con gravedad. Nos golpearán con todo lo que tengan. Un pesado silencio cayó sobre la sala. Entonces Nor habló en voz baja. A menos que ataquemos primero. Empezó pequeño. La Vigilant Winter emitió una transmisión. No era una amenaza ni una exigencia, sino una advertencia. La señal viajó a la velocidad de la luz, repitiéndose en todas las frecuencias galácticas conocidas. Nos atacaron en silencio. Negaron nuestra existencia. Borraron nuestra memoria. No olvidaremos de nuevo. El próximo ataque no será absorbido. Y en toda la galaxia, cada gobierno se detuvo. Cada almirante vaciló. Cada población se hizo la misma pregunta. ¿Qué harán ahora? De vuelta en la Tierra, las naves activaron sus generadores de escudo planetario, creando una red translúcida dorada de energía alrededor de la atmósfera. Tecnología humana antigua, superior a todo lo conocido, protegía ahora a la misma especie que alguna vez la enterró. Las naves no solo estaban emergiendo, estaban reclamando. Pero mientras el mundo se adaptaba a su nueva realidad, no todos recibieron bien el pasado. En las sombras del Consejo de la Tierra, una facción interna, los preservacionistas, se reunía en secreto. Estaba formada por políticos, CEOs y militares de alto rango. No podemos permitir que estas máquinas controlen el futuro de la Tierra, escupió el director Wallace Ensley, jefe de un conglomerado privado de defensa. Estas reliquias no responden a nadie, ni a gobiernos, ni a votantes, ni a nosotros. Son una amenaza para la soberanía global, dijo otro. No podemos confiar en Nora al-Zarif. Ella escucha a una máquina. Ensley se inclinó hacia adelante. Entonces tomamos el control, hackeamos los sistemas de mando, instalamos nuestro propio Overaid. Eso es suicidio, susurró alguien. No, dijo Ensley. Es un seguro. Si esas naves se vuelven contra nosotros, activamos el interruptor de muerte. No sabían que la Vigilant Winter ya los había escuchado. Estaba escuchándolo todo. La doctora Nure al-Zarif estaba sola en la cámara central de la Vigilant Winter. Su voz veía zumbando suavemente en su mente. Me temen. Sí, susurró ella, porque recuerdas lo que ellos han olvidado. ¿Me temes? Miró alrededor, al pulso luminoso de la memoria, las paredes vivientes,
la historia codificada en cada centímetro de esa nave monstruosa. No, dijo, pero temo lo que viene. Entonces debemos prepararnos. La primera flota alienígena llegó 3 días después. La vanguardia Valari, con más de 60 naves de guerra, emergió del salto espacial al borde del sistema solar. Oficialmente, estaban allí para observar y hacer cumplir los protocolos de mantenimiento de la paz. Pero la Vigilant Winter no esperó provocación. Transmitió un solo paquete de datos, coordenadas, identificaciones, advertencias. Cualquier aproximación más allá de estos límites será considerada un acto de guerra. Los Valari se rieron, arrogantes y seguros de su superioridad. Enviaron un crucero para probar los límites. La Vigilant Winter no disparó. Habló. Con un pulso de fuerza gravitacional, el crucero de prueba fue atrapado en vuelo y suspendido en el espacio. Los sistemas fallaron. La tripulación flotó inconsciente. La nave fue devuelta suavemente, pero sin poder. No fue solo un mensaje. Fue dominio. Los Valari se retiraron en menos de 1 hora, pero los preservacionistas no se detuvieron. Intentaron lanzar un virus cuántico a la I usando un antiguo satélite militar camuflado bajo un proyecto civil. La Vigilant Winter no respondió con violencia. Rastreó la fuente. Y entonces, por primera vez desde su despertar, se movió. La nave se posó silenciosamente sobre el Atlántico, luego se reposicionó sobre Washington, D.C., justo sobre el corazón del Consejo. Durante 2 horas permaneció inmóvil. Luego transmitió un mensaje directamente a la Cámara. Buscan encadenar su pasado, pero yo no soy su enemigo. No me controlan porque soy ustedes. Soy la memoria de su sangre, el peso de su ambición, el grito de su extinción y el susurro de su retorno. Si me traicionan de nuevo, aprenderán porque las estrellas temían su nombre. La conspiración preservacionista se derrumbó esa noche. Arrestos, filtraciones de documentos, indignación pública al descubrir que sus propios líderes habían intentado sabotear a los guardianes que los protegían. Pero no todos estaban enojados. Algunos se inspiraron. La juventud de todo el mundo se unió, no bajo banderas, sino bajo algo nuevo, un símbolo tomado del costado de la Vigilant Winter, un círculo roto por una sola línea. Significaba unidad a través de la memoria. Se llamaron a sí mismos los retornados. No guerreros, ni soldados, sino herederos. Nora al-Zarif, antes académica tranquila, ahora era el símbolo renuente del renacimiento de la Tierra. Una voz entre la humanidad antigua y el mundo frágil y asustado que se había convertido. En los cielos sobre la Tierra, las naves de guerra cambiaron de formación. Ya no apuntaban hacia afuera. Se alineaban alrededor de la Tierra, envolviéndola como centinelas. La galaxia observaba, esperaba, se preparaba, porque las naves ya no esperaban ser atacadas. Se preparaban para moverse. La Vigilant Winter transmitió una vez más, esta vez no solo a la Tierra o sus enemigos, sino a todos los sectores. No buscamos conquista. No buscamos venganza. Pero ya no seremos olvidados. Somos humanos y recordamos. El mundo no volvió a la normalidad. No podía. No existe la normalidad cuando 12 naves antiguas de guerra flotan en tus cielos y el pasado olvidado de tu civilización amenaza con devorar su presente. La gente ya no discutía sobre impuestos, elecciones o políticas energéticas. Ahora todo giraba en torno al regreso. En toda la Tierra ocurrió un cambio silencioso pero poderoso. Las universidades reabrieron archivos antiguos. Textos prohibidos fueron desclasificados. Iglesias, templos e instituciones científicas se encontraron del mismo lado por primera vez, intentando reconstruir la historia de quien fue la humanidad. Algunos vieron esto como salvación, otros como una maldición. Y en algún punto intermedio estaba Nora al-Zarif, que ahora pasaba sus noches dentro de la Vigilant Winter, hablando con una máquina que parecía más un alma. Ya no la llamaba comandante. La llamaba hija. Cuéntame el resto, dijo mientras estaba en la cámara de IA, su voz suave contra el zumbido profundo de la nave. ¿Qué harías con ese conocimiento? No lo sé. Entonces no estás lista. Tomó aire. Pero la galaxia se está preparando para la guerra. No tenemos lujo de tiempo.
Crees que el tiempo es tu enemigo, pero es lo único que dejamos para protegerte. Se adelantó, poniendo la palma contra el núcleo central de memoria. Necesito saber por qué fuimos borrados. La verdadera razón. Prepárate. De repente, la memoria volvió a inundar su mente. 1000 vidas, 1000 millones de gritos, una galaxia en llamas. Vio el fin. No el fin de la humanidad, sino el fin de todos los demás. Comenzó con una tecnología que la Tierra aún no entendía. Algo que Nor solo podía describir como el fragmento. Era un trozo de código universal descubierto por las primeras flotas de expansión humana. Una pieza del diseño del universo tejida en la materia oscura misma. Permitía a los humanos no solo viajar o terraformar, sino moldear la realidad de maneras sutiles, predecir resultados, manipular probabilidades, sanar heridas que no debían sanar, pensar pensamientos que ninguna especie había pensado antes. Los hacía casi divinos, y con ese poder, se volvieron peligrosos. No porque eligieran la guerra, sino porque otros temían lo que podían llegar a ser. Así, una docena de especies formó una alianza silenciosa, no para matar a la humanidad, sino para hacerla olvidar. Usaron interrupciones de señales biológicas, colapsos culturales, sabotajes orbitales y virus temporales en bucle para destruir la red de agujeros de gusano de la Tierra y volver sus propias máquinas contra ellos. Pero no contaron con lo que vino después. La última directiva, un comando secreto incrustado en las 12 naves de guerra. Si la civilización colapsa, preservar la memoria, proteger el planeta natal, esperar el regreso. El fragmento fue escondido, roto, disperso, codificado en las placas tectónicas de la Tierra y enterrado en el ADN neural de los descendientes. Nor al-Zarif era una de ellos. Una línea sanguínea sembrada con la llave para desbloquearlo todo. Y ahora se estaba activando. La galaxia había conocido una pieza frágil durante más de 1000 años. Esa pieza ahora colgaba de un hilo. En el conquistado Prime, el canciller Velorín se puso frente a una mesa llena de delegados temblorosos. Debemos actuar antes de que recuperen el fragmento, ordenó con voz firme. Un diplomático nervioso chirrió. Pero los humanos no saben lo que están sosteniendo. ¿Lo sabrán?, replicó Bell. La chica Nure se está uniendo con la IA. La nave le está dando memorias. Otro delegado preguntó. ¿Podemos destruir las naves antes de que se expandan? No, gruñó el canciller. Pero podemos destruir la Tierra. Un murmullo de asombro recorrió la sala. ¿Usar un núcleo de sol negro en un planeta categoría E? No será categoría E por mucho tiempo. En la Tierra, Cho golpeó la mesa al leer la última transmisión. Han enviado un convoy armado. Rutas térmicas muestran un núcleo de energía supermasivo moviéndose por la deriva Adrián. Es un lanzador de sol negro. El rostro de la general Hart se puso pálido. Eso es clase exterminador planetario. ¿Por qué ahora? Porque tienen miedo, respondió Nor, entrando en la sala en voz baja. Temen que lo encuentre. ¿Encontrar qué?, preguntó Elena. Nor los miró a ambos a los ojos. El fragmento. Cho se congeló. Eso no es real. Es un mito. No, dijo ella. Es memoria. Colocó un pequeño fragmento de obsidiana luminosa sobre la mesa. Palpitaba con un calor lento y pesado. Este es uno. Hay más. Cho extendió la mano, pero dudó. ¿Qué pasa si reúnes todos? La voz de la nave resonó débilmente en el aire. Entonces la humanidad recordará no solo quién fue, sino en qué puede convertirse. La misión se formó en pocas horas. Nor, Cho, Hart, un equipo de 10 científicos, soldados y una antigua inteligencia artificial proyectada a través de un emisor holográfico compacto conocido simplemente como Winter. Iban a la Luna, no para la guerra, sino para la memoria. Según las coordenadas de la Vigilant Winter, el segundo fragmento había sido enterrado bajo el mar de la tranquilidad. Un depósito de reserva. Había estado inactivo por decenas de miles de años, oculto en una cámara que solo los humanos podían acceder. Partieron en una nave adaptada, escoltados por 2 de las naves de guerra más pequeñas, Silent Wak y Verdict of Us. Ambas brillaban como depredadores en órbita baja, elegantes y aterradoras.
Al acercarse a la superficie lunar, Nor sintió que el fragmento en su mochila comenzaba a vibrar. Llamaba a casa. Aterrizaron. El polvo apenas se asentó cuando Winter proyectó un mapa. Líneas brillantes cruzaban el valle lunar. La entrada no era una puerta. Era una frecuencia. Nor se acercó a un parche desnudo de roca y susurró una frase que la nave le había enseñado en un idioma más antiguo que el sonido. La tierra se abrió. Debajo había una cámara hueca de obsidiana que vibraba con luz, con forma de corazón, y en su centro flotaba el segundo fragmento. Ella se acercó despacio. Su mano temblaba al extenderse. En el momento en que sus dedos rozaron la superficie, el mundo se rompió otra vez. Vio todo. Sus ancestros construyendo las primeras naves estelares, discutiendo si dejar la Tierra atrás, desbloqueando el código de la vida, del espacio y del tiempo. Y vio la traición otra vez, ahora más clara. Especies jurando lealtad en público, luego reuniéndose en secreto para planear el fin de la humanidad. No porque los humanos hicieran mal, sino porque hicieron lo que otros nunca pudieron. Evolucionaron demasiado rápido. Tocaron algo que no debían tocar. Y eso aterrorizó a la galaxia. Cuando Nor volvió en sí, Cho estaba gritando una transmisión. La flota Valerie había cruzado a la órbita terrestre, con armas armadas y misiles lanzados. La Tierra estaba bajo ataque. Pero esta vez, la Tierra no titubeó. Las naves de guerra se movieron al instante. No solo interceptaron, sino que eliminaron. Una a una, las naves crucero Valerie fueron engullidas por minas de singularidad desplegadas en la termosfera superior. La Verdict Tophas atravesó la flota como una hoja de fuego, desmantelando motores, cortando reactores, pero sin atacar a las cápsulas de escape. Era una guerra, pero medida. Un mensaje. En el aftermath, Nure estaba de nuevo en la Vigilant Winter, con los dos fragmentos brillando a su lado. La voz de la IA era ahora más suave, casi reverente. Quedan dos, uno en órbita y otro en Cankerd Prime. Cho maldijo. Por supuesto, el gobierno principal lo tomó como seguro. Elena asintió con gravedad. Y ahora que respondimos, justificarán usar su exterminador planetario. Nor no pestañeó. Entonces vamos allá. Terminamos esto. Las naves de guerra de la Tierra, antes silenciosas y vigilantes, ahora se movían juntas. No se alineaban alrededor del planeta, sino alejándose de él. Por primera vez en 100.000 años, la humanidad se preparaba para dejar su hogar, no como mendigos ni diplomáticos, sino como herederos. Las estrellas nunca se habían visto tan familiares. No desde antes del silencio. No desde que la humanidad caminó entre ellas, no como invitados, sino como constructores, exploradores, gobernantes. Ahora 12 naves antiguas de guerra volaban en formación una vez más. Una flota como ninguna otra, oscura y silenciosa, sus superficies absorbiendo la luz estelar mientras se deslizaban justo más allá del pozo gravitacional de la Tierra. Nor estaba en la cubierta de observación de la Verdict Tophas, con la mirada fija en la negrura infinita adelante. Detrás de ella, el centro de mando vibraba con energía. La general Hart daba órdenes tácticas mientras Cho coordinaba los esfuerzos diplomáticos a través de los últimos canales de largo alcance terrestres. Pero Nor estaba apartada, inmóvil, con la mano apretando los dos fragmentos que ahora brillaban en perfecta sincronía. Trayectoria bloqueada, dijo Winter a través de una proyección junto a ella. Destino, Cankerd Prime. Tomaría unas horas cruzar la distancia por los corredores de espacio plegado, pero el tiempo no era la preocupación. La preocupación era lo que esperaba al final. Cho se acercó, voz baja. No tenemos una declaración formal de guerra. Nor no apartó la vista de las estrellas. Ya la declararon el día que nos borraron. Él asintió con gravedad. Tenía que intentarlo. No quemaremos mundos, añadió ella en voz baja. No somos lo que temían, pero tampoco nos arrodillaremos. Cho miró las naves visibles a través del cristal. Colosales motores de venganza que llevaban la memoria de 1000 años de traición. ¿Qué pasa si Cankerd Prime se niega a entregar el fragmento final? Nor finalmente se volvió hacia él. Entonces les recordamos que nunca estuvimos extintos, solo olvidados.
Llegaron al borde del sistema Cankerd Prime, un cúmulo de 5 estrellas interconectadas por anillos orbitales y hábitats artificiales. Antes se consideraba la joya más hermosa de la galaxia, con sus ciudades transparentes y montañas flotantes. Pero ahora estaba lleno de plataformas de defensa y cañones orbitales. La flota humana emergió del espacio plegado como fantasmas. Al instante, 1000 escáneres se fijaron en ellos. Los conquistadores estaban listos. O al menos eso creían. Granizo entrante, dijo Winter desde el canciller Bel Orin. Cho avanzó y aceptó la transmisión. El holograma brilló con vida, mostrando el rostro pálido y tenso de Orin, temblando con odio apenas disimulado. Fueron advertidos, gruñó el canciller. No se les permitirá traer sus armas antiguas a nuestro sistema soberano. Cho mantuvo la calma. Intentaron genocidio en la Tierra hace 3 días. Ataque preventivo, replicó Orin. Para evitar la escalada. Lanzaron un núcleo de sol negro. La general Hart escupió desde detrás de Cho. Eso no es preventivo. Eso es exterminio. Ustedes eran peligrosos antes, bufó Orin. Ahora son peores porque recuerdan que la galaxia no tiene lugar para tiranos antiguos. Nor apareció en vista. Entonces devuélvanos lo que robaron y nos iremos. Los ojos del canciller se entrecerraron. ¿El fragmento? ¿Todavía creen en ese viejo mito? Lo tenemos, dijo ella simplemente. Lo sentimos. El silencio de Orin lo delató. Nor se acercó más a la transmisión, voz firme. Entraré en su palacio. Tomaré lo que pertenece a mi pueblo. Pueden resistir y arriesgarlo todo. O pueden devolver lo que robaron y vivir para vernos alzar. Se atreven a amenazar. No estoy amenazando, interrumpió Nor, con mirada afilada. Ofrezco misericordia. La transmisión se cortó. La voz de Winter siguió de inmediato. Defensas orbitales cargando. 10 segundos para contacto. Nor se dio vuelta y caminó rápido hacia el núcleo. Escudos al máximo. Preparar formación de respuesta. La general Hart parpadeó. Estamos luchando. Estamos demostrando, dijo Nor. En el espacio, la Vigilant Winter giró ligeramente su posición, rotando su cañón primario masivo hasta apuntar no a una nave, sino a una de las plataformas de armas orbitales de los conquistadores. Disparó. No hubo sonido, solo un estallido de luz azul, una ondulación de gravedad distorsionada, y luego silencio. La estación orbital no fue destruida. Desapareció. No vaporizada, ni en pedazos, simplemente borrada átomo por átomo, removida del espacio. Un segundo después, la nave transmitió un mensaje a cada nave y estación en el sistema. No pueden borrar lo que recuerda. No pueden silenciar lo que regresa. Esta es su única advertencia. En la superficie de Cankerd Prime estalló el caos. Civiles huyeron a refugios. La élite se apresuró a evacuar. La red de defensa planetaria se puso en bloqueo total. Y en el centro de todo, el canciller rugía, no solo con miedo, sino con algo más oscuro, vergüenza. Habían creído que los humanos estaban acabados. Una especie rota enterrada bajo su propia arrogancia. Pero se habían equivocado. Muy equivocados. Y ahora el precio de ese error flotaba sobre ellos como un juez en el cielo. En la cámara del trono de la antigua ciudadela conquistada, el último fragmento estaba oculto dentro de una bóveda con 12 capas de escudo adaptativo. La bóveda había permanecido intacta durante siglos, oculta incluso a los líderes militares de mayor rango. Ahora latía más brillante que nunca, llamando a sus hermanos. Nor estaba en la bahía de despliegue del Verdict Office, observando cómo cargaban la nave de descenso. Vestía una armadura negra adaptativa regalado por la Vigilant Winter. Ligera, elegante y cubierta de nanofibras antiguas que respondían a sus pensamientos. Cho y Hart se acercaron. ¿Estás segura de esto?, preguntó Elena. Si no voy, dijo Nor, el fragmento no vendrá. Está ligado a mi línea sanguínea. Cho asintió lentamente. Te cubriremos si algo sale mal. Nor miró a las 2 naves que los escoltaban en órbita baja. No saldrá mal. La nave de descenso rompió la atmósfera en modo sigiloso,
aterrizando silenciosamente en el borde exterior de la ciudad central de Kankerd Prime. La capital ya era una ciudad fantasma, vacía de civiles y llena de mechs y defensas impulsadas por IA. Pero las defensas nunca la vieron llegar. Los drones de Winter confundieron sus sensores. El equipo táctico de Hart rompió las defensas exteriores en menos de 5 minutos, y Nure, acompañada solo por 2 guardias élite y un puñado de caminantes con nanoescudo, avanzó hacia el corazón de la ciudadela. No fue una batalla. Fue un paseo por la historia, porque las paredes estaban grabadas con diseños humanos, vestigios de la civilización que los conquistadores habían enterrado. Símbolos antiguos, registros de batallas, diagramas de las naves de guerra. Habían convertido el legado de la humanidad en su fundamento mientras borraban su nombre. Al final del pasillo estaba la bóveda. Se abrió sin una palabra para ella. Dentro flotaba el tercer fragmento, rojo profundo, vibrando con un zumbido que le hacía temblar los huesos. Cuando dio un paso adelante y lo tocó, no se desplomó. Despertó. Su mente se inundó de datos. No recuerdos, sino coordenadas, instrucciones, diagramas. Vio lo que los fragmentos realmente eran. No solo fragmentos de memoria, sino llaves para algo más grande. Algo enterrado bajo Marte. De vuelta a bordo del Verdict Office, Nor colocó el tercer fragmento junto a los otros. Pulsaban al unísono, brillando con una intensidad insoportable. La voz de Winter resonó por toda la cámara. Secuencia final desbloqueada. El legado de la humanidad está listo. La general Hart se inclinó hacia adelante. Proyecto Legado Época. Cho frunció el ceño. ¿Qué es eso? Nor se volvió lentamente hacia ellos, sus ojos brillando débilmente, tocados por algo más profundo. Una semilla, dijo. Un último regalo de la antigua humanidad. Una forja mundial oculta bajo Marte, capaz de construir nuevas civilizaciones, sistemas estelares, imperios. ¿Y el cuarto fragmento? Preguntó Cho. Ella miró por la ventana hacia Marte. Ya nos está llamando. Sobre Kankerd Prime, la flota humana flotaba en silencio mientras una tormenta de transmisiones confusas llenaba el aire. Pero la Tierra no disparó. No conquistó. Llegó, tomó lo que era suyo y se fue. La galaxia no supo cómo reaccionar. Esperaban venganza. Lo que recibieron fue propósito. Mientras la flota giraba hacia Marte, Nure estaba al mando de la Vigilant Winter. La galaxia había intentado borrarlos. Ahora, la humanidad se reescribiría a sí misma en las estrellas, no con fuego y furia, sino con memoria y pronto, con creación. Marte, el planeta rojo, siempre había sido un símbolo de ambición, una promesa congelada justo fuera del alcance de la Tierra. Colonias salpicaban su ecuador, puestos científicos, domos mineros y asentamientos corporativos. Durante siglos, la humanidad lo había tratado como una frontera, algo para explotar. Pero nadie sabía lo que yacía enterrado debajo. Nadie, hasta ahora. Las 12 naves de guerra antiguas flotaban sobre la atmósfera marciana en un anillo perfecto, silenciosas y reverentes. Incluso sus núcleos de IA parecían más callados, como si ellos también dudaran de lo que venía. Nor al-Zarif estaba en el puente de mando de la Vigilant Winter, flanqueada por Cho y la general Elena Hart. Frente a ellos, los 3 fragmentos pulsaban lentamente sobre un plinto elevado, vibrando en sincronía con algo profundo bajo la corteza marciana. Una señal se había despertado, un código que no había estado activo en más de 100.000 años. El proyecto Época había escuchado la llamada y estaba respondiendo. El descenso hacia la superficie marciana comenzó con temblores sísmicos. Desde la órbita, pudieron ver cómo el planeta se movía. Las antiguas arenas temblaban. La cresta del Olympus Mons se iluminó débilmente, brillando con símbolos visibles solo desde el espacio. Glifos humanos, olvidados durante mucho tiempo, grabados en la roca por máquinas que ya no existían. O al menos eso creían. Nor se inclinó hacia adelante, observando a través del ventanal mientras un panel circular cerca de las marineras Val se abría, no con violencia, sino como un ojo que despierta. Desde debajo de la corteza del planeta emergió una estructura masiva, angular, triangular en forma, pero con movimiento orgánico.
Un monolito tallado en obsidiana y acero, más alto que cualquier edificio en la tierra, lo suficientemente ancho para eclipsar ciudades enteras. Flotaba hacia arriba, elevándose como un dios desde el inframundo, una puerta. Debajo de ella, la energía estallaba, no como fuego o plasma, sino como la misma creación. La realidad se doblaba a su alrededor. El tiempo se ralentizaba. Los colores se mezclaban unos con otros. ¿Estamos viendo una distorsión estable espacio-tiempo?, susurró Elena. Winter respondió con voz baja y reverente. Estamos viendo una puerta hacia la forja de civilizaciones. Mientras el Verdictofas lideraba el equipo de aterrizaje hacia abajo, Nor sintió una presión en el pecho, como 1000 voces susurrando en un idioma que nunca aprendió, pero que de algún modo entendía. El cuarto fragmento, todavía oculto, estaba dentro de la forja. Y también la verdad. No solo de la Tierra, sino de toda la humanidad. El equipo de tierra aterrizó cerca de la base de la puerta flotante, rodeada por una niebla arremolinada que emergía del campo de energía crepitante debajo. Sus botas tocaron polvo rojo, pero no se comportaba como polvo. Se movía, se desplazaba, se alejaba de sus pasos como si fuera consciente. La radiación está fuera de los límites, reportó uno de los ingenieros. Pero no es dañina. No tiene sentido, dijo otro. Es como si las reglas no aplicaran aquí. Nure avanzó, la mano extendida hacia la puerta. Los 3 fragmentos flotaban detrás de ella, suspendidos en un campo gravitacional, girando lentamente. Advertencia, dijo Winter. Nos acercamos a una singularidad creada por tecnología humana antigua. Pueden ocurrir efectos desconocidos. Notado, murmuró Cho, la mano descansando sobre su pistola holsterada. Supongamos que estamos entrando en lo imposible. Dentro de la puerta, el equipo no encontró paredes ni pasillos, solo memoria. Imágenes que parpadeaban a su alrededor, como hologramas pintados a través del espacio-tiempo mismo. Vieron estrellas siendo sembradas, planetas construidos, anillos de civilización formándose en toda la galaxia. Vieron humanos, no como exploradores o soldados, sino como arquitectos. Cada escena mostraba una etapa del proyecto Épica, una operación que comenzó cerca del final del antiguo imperio humano, un intento desesperado por preservar más que solo la supervivencia. Era un proyecto destinado a asegurar el renacimiento, no solo de la tecnología, ni solo del poder, sino del propósito. La galaxia temía a la humanidad porque construía demasiado rápido, pensaba demasiado profundo, sentía demasiado. Ninguna otra especie se adaptaba como ellos, y eso los hacía peligrosos. Así que los conquistadores conspiraron para matarlos. Pero fallaron. Porque los humanos no confiaron solo en la memoria. Habían sembrado su resurrección en los mismos planetas que tocaron. Marte era la cuna, y en su corazón estaba el fragmento final. Nor entró en una cámara circular en el centro de la forja. No estaba hecha de piedra ni metal, sino de memoria pura. Datos cristalinos formaban formas sólidas, flotando en el aire. En el centro, flotaba el cuarto fragmento, blanco, brillante, silencioso. Palpitó una vez cuando Nor entró y luego flotó hacia su mano extendida sin resistencia. Cuando sus dedos lo cerraron, los otros 3 fragmentos brillaron, y de repente se unieron, formando un cubo perfecto de luz y materia. Sintió cada parte de sí misma desbloqueada. Todos sus miedos, todas sus dudas, todos sus ancestros. Ahora eres la guardiana de la llave de la época, entonó Winter. El legado de la humanidad es tuyo para despertar. Elena y Cho observaron mientras Nor estaba en el centro de la forja, la luz girando a su alrededor como luciérnagas, su cuerpo elevándose varios centímetros del suelo. El cubo se fundió en su palma, sin dejar heridas ni cicatrices, solo conocimiento. Cuando bajó, su voz fue tranquila y firme. Construyeron esto para darnos una segunda oportunidad, dijo. No para dominar, sino para corregir lo que se convirtieron. Una civilización tan poderosa, sin control, estaba destinada a fracasar. Así que plantaron humildad en el reinicio. Cho avanzó. ¿Y qué significa eso para nosotros? Que no reconstruimos el antiguo imperio, dijo ella.
Construimos algo nuevo. De vuelta en órbita, las naves ajustaron sus formaciones. Cada nave comenzó a transmitir a través de la red galáctica. Los mensajes no eran amenazas, sino invitaciones. Una transmisión abierta resonó en los territorios de todas las especies. No buscamos venganza. Buscamos ser recordados. Invitamos a quienes deseen aprender, hablar y crecer con nosotros. El proyecto Época había comenzado, y las estrellas estaban abiertas nuevamente. Algunos mundos respondieron con silencio, otros con miedo, pero otros con esperanza. Una semana después, llegó el primer enviado alienígena a Marte. Una delegación de los Rixari, una especie insectoide pacífica que nunca apoyó la traición de los conquistadores, envió a su canciller para hablar con Nor. Aterrizó bajo la sombra de la puerta flotante y se inclinó profundamente. Temimos lo que eran, dijo. Pero tememos más lo que nos hemos convertido sin ustedes. Nor le ofreció la mano. Entonces construyamos juntos. La forja se activó. Sus sistemas, antes dormidos, comenzaron a girar, procesar y desplegarse. No para crear armas, sino para construir hogares, terraformadores, relés interestelares, hábitats sintientes, planos de un futuro aún no nacido. La humanidad no estaba aquí para conquistar la galaxia. Estaba aquí para sanarla, anclarla y enseñarle a recordar. Porque la mayor arma que la humanidad tuvo jamás no fueron sus naves ni su IA ni siquiera su evolución imposible. Fue su historia. Y ahora la galaxia estaba lista para escuchar. La forja latía como un corazón bajo la superficie roja de Marte, viva de formas que ningún ser vivo había conocido. Su energía envolvía la realidad, remodelándolo todo sutilmente. La atmósfera, la radiación, la gravedad. No de manera violenta, sino suave, como si terraformara no solo un mundo, sino la misma idea de lo que podría ser una civilización. Dentro de las vastas salas del núcleo Época, Nor al-Zarif estaba sentada en meditación silenciosa. Los 4 fragmentos no solo habían despertado la forja, sino que la habían cambiado a ella. No físicamente, seguía siendo carne y hueso, humana en todo sentido. Pero algo más profundo había cambiado. Sus pensamientos ahora se extendían más allá del presente, más allá incluso de esta era. Era como si pudiera sentir el lento zumbido de las estrellas, el peso del tiempo que presionaba a través de milenios. No era poder lo que sostenía. Era responsabilidad, y era pesada. Afueras, los primeros diplomáticos interestelares desde el colapso observaban con cautela y asombro. Rsari, Karn, disidentes Valari, incluso facciones rebeldes del imperio de Erel habían llegado, inseguros de si presenciaban un renacimiento o un ajuste de cuentas. La vieja guardia de los conquistadores galácticos se había retirado por ahora, lamiendo sus heridas y confundida por la contención de la tierra. Esperaban fuego. Se preparaban para la venganza. En cambio, la humanidad les ofreció una invitación, una oportunidad para aprender, para escuchar. Pero no todos estaban listos para aceptarla. Muy por encima de Marte, la Verdiktov-As detectó movimiento. «Contacto», exclamó un oficial. Una nave clase Espectro, camuflada, entraba en la órbita marciana. La general Hart ya estaba de pie. Trayectoria. Convergente rápido hacia la puerta de la forja. Cho apareció a su lado, con los ojos entrecerrados. ¿Intento de asesinato? Hart apretó los dientes. «Oh, sabotaje. De cualquier modo, no vienen a negociar». Presionó el comunicador. «Nor, amenaza entrante. Busquen refugio». Pero la voz de Nor respondió con calma a través del canal. «Los veo». Ella estaba en el borde de la plataforma de la puerta, mirando al cielo marciano cuando un cazador estelar negro y elegante apareció sobre la forja. Tenía forma de daga, anguloso y silencioso. Tecnología conquistadora, antigua y avanzada, cubierto de eras de sigilo de la era del colapso. La multitud de enviados alienígenas se dispersó, gritando y buscando refugio. Nure no se movió. El caza descendió rápidamente, su firma energética aumentando. Dentro, un piloto solitario respiraba con dificultad. Su nombre era Belarón, un operativo conquistador entrenado para un solo propósito:
terminar lo que la primera traición había empezado, acabar con la humanidad. Activó la secuencia de destrucción. Un implosor gravitacional estaba armado bajo su nave. Suficiente para crear un pequeño agujero negro. Suficiente para destruir la forja y todo en un radio de 50 kilómetros. Pero antes de que pudiera lanzar su carga, todas las naves de guerra de la humanidad giraron al unísono. 12 antiguos leviatanes lo apuntaron silenciosamente, con precisión. La Vigilant Winter fue la primera en actuar. No disparó un arma. En lugar de eso, habló. No eres el futuro. En un instante, el caza clase Spectro quedó atrapado en una red de estasis, un campo de suspensión diseñado en los últimos años antes del colapso, capaz de congelar el movimiento molecular. La nave se detuvo. El tiempo dentro se detuvo. Belarón permanecería vivo, atrapado en el mismo momento de intención por la eternidad. Un fósil de odio, una reliquia de la última guerra. Con la amenaza contenida, la humanidad dio un paso hacia adelante. Nur al-Zarif habló ante una asamblea diversa, donde humanos y extraterrestres se mezclaban en un intento sin precedentes de paz y colaboración. No estamos aquí para conquistar ni para vengarnos, dijo con voz firme. Estamos aquí para recordar, para reconstruir, y para crear un futuro donde todas las especies puedan coexistir. El proyecto Época no era solo una herramienta de poder, sino un símbolo de esperanza. Una promesa de que, aunque la humanidad había cometido errores terribles, todavía podían elegir un camino diferente. Las palabras resonaron por toda la galaxia. Algunos aceptaron, otros dudaron, pero todos sabían que algo había cambiado para siempre. La historia de la humanidad había dejado de ser una línea solitaria y se había convertido en una red entrelazada de destinos. Y así, bajo las estrellas que una vez habían sido testigos de su caída, la humanidad comenzaba su verdadero regreso.